Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Soy Xavi Salada, editor-director de la revista IM Médico. Como bien sabéis, el IM Meetings de hoy versará sobre las enfermedades minoritarias y contaremos con la participación de Leire Larzábal, Beatriz Perales y Ramón García. Un placer compartir la tarde con vosotros. Y, por supuesto, muchas gracias también a Beigene, patrocinador del encuentro. Dicho esto, voy a dar la palabra a Natalia García Caldeiro, redactora de IM Médico, que será la encargada de conducir el encuentro de esta tarde. Natalia, todo tuyo. Gracias, Xavi. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas gracias una vez más por seguirnos desde vuestras pantallas. Febrero es el mes de las enfermedades raras, un mes atípico para unas enfermedades denominadas raras, pero que afectan a unas 3 millones de personas en nuestro país y a 300 millones a nivel mundial. Un mes atípico para unas enfermedades en las que hay mucho por investigar para lograr un diagnóstico certero y rápido primero y un tratamiento adecuado después. Y es que las enfermedades raras son raras individualmente, pero en total agrupan a unas 7.000 enfermedades, cada una con nombre y apellidos, pero, en definitiva, con dos problemas comunes: los tiempos para lograr un diagnóstico correcto y la escasez de medicamentos huérfanos y terapias para cada una de ellas. Si bien es cierto que en los últimos años los datos han mejorado, todavía hay mucho camino por recorrer. Así nos lo contarán nuestros tres ponentes de hoy, con quien debatiremos y analizaremos sobre la importancia de unos diagnósticos más afinados y rápidos y la necesidad de agilizar el acceso a los medicamentos de una manera más equitativa. Además, nos acercaremos al caso concreto de la macroglobulinemia de Waldenström. Perdonad. Si nos estás viendo, es que tienes curiosidad por el tema. Así que empezamos con los protagonistas del evento de hoy. Ellos son Leire Larzábal, responsable de genética clínica en DreamGenix, Beatriz Perales, secretaria y vocal de AELMU, y también contamos con Ramón García, hematólogo y jefe del Laboratorio de Biología Molecular y HLA del Hospital Universitario de Salamanca y expresidente de la SEA. Muy buenas tardes a los tres, un placer contar con vosotros. Enseguida les daré la palabra, lo prometo, pero antes recordaros que podéis formular todas las preguntas o dudas que tengáis a través de la pestaña Preguntas que encontraréis en la parte inferior de la derecha de la pantalla. Solo tenéis que indicar a quién va dirigida la pregunta y escribirla. Vamos a darle respuesta a todas ellas tras las intervenciones individuales. Unas intervenciones que empiezan ahora mismo de la mano de Leire Larzábal para adentrarnos en la cuestión de los diagnósticos y el papel de los genetistas. Leire, cuando quieras. Hola, primero de todo daros las gracias por esta invitación a participar en este meeting tan interesante sobre las enfermedades raras, que como bien has dicho, aunque tenemos mucho camino recorrido, queda mucho todavía por avanzar y por conocer. Voy a presentar... Vale, me presento, como bien has dicho. Mi nombre es Leire Larzábal y trabajo como responsable de genética clínica en DreamGenix, y hoy os voy a hablar sobre las enfermedades raras y su diagnóstico genético. Como bien has comentado tú también, las enfermedades raras son aquellas que afectan a muy poquitos individuos de la población. De hecho, en Europa, para que una enfermedad se considere rara, tiene que afectar a menos de una persona por cada 2.000. Si bien es verdad que cada enfermedad rara afecta a muy pocas personas, en general se estima que las enfermedades raras en su totalidad afectan a un 7% de la población. Y en España, como ya has comentado también, hay 3 millones de pacientes afectados de esta enfermedad. Según la base de datos Orphanet, hay más de 7.000 enfermedades raras, de las cuales conocemos a cerca de 6.100, 6.170. Y aunque el origen de estas enfermedades puede ser diverso, el 80% de estas enfermedades son de origen genético, es decir, que son alteraciones en el ADN lo que va a dar lugar a estas enfermedades.
Uno de los principales retos a los que se enfrentan los pacientes y los familiares que tienen estas enfermedades es la obtención de un diagnóstico, ¿vale? De un diagnóstico correcto. De hecho, este proceso es bastante largo y puede llevar de media unos 4 años, aunque incluso en algunos casos este tiempo puede demorarse hasta los 10 años. Durante este periodo de tiempo, los pacientes van de un especialista a otro hasta que consiguen dar con su diagnóstico y se someten a pruebas que en muchas ocasiones no son necesarias. Esto al final, esta demora en el diagnóstico, lo que supone para los pacientes es que el 30% de ellos durante este periodo no recibe ningún apoyo ni tratamiento, el 18% de estos pacientes va a recibir un tratamiento inadecuado y lo más importante es que en el 32% de los casos su enfermedad se va a ver agravada, va a ver cómo el paciente ve cómo su enfermedad avanza sin siquiera saber qué enfermedad es la que padece. Esto al final lo que se traduce es en una peor calidad de vida para estos pacientes y una incertidumbre y falta de información tanto para ellos como para sus familiares. La demora en la obtención de este diagnóstico es debido a diferentes factores, ¿vale? Por una parte, la variabilidad clínica de estas enfermedades. Si bien es verdad que hay enfermedades muy concretas, muy conocidas, cuyos síntomas y signos clínicos son muy evidentes y hay pruebas moleculares, marcadores bioquímicos que nos indican qué enfermedad se trata, en las enfermedades raras esto no es así. Y hay pacientes que, aun teniendo la misma enfermedad, presentan diferentes síntomas y signos clínicos que van a complicar el diagnóstico. Además, hay que tener en cuenta también que 2 de cada 3 enfermedades raras se diagnostican en la edad infantil, en la edad pediátrica. Y en muchas ocasiones, en este periodo neonatal o pediátrico, algunos síntomas o signos clínicos no están del todo definidos o están ausentes, lo que también va a complicar el diagnóstico. Y por último, otro factor que participa en que el diagnóstico se retrase es el grado de conocimiento que tenemos de las enfermedades. O sea, son enfermedades raras que algunas quizás solo se hayan descrito en 1, 2, 3 familias en el mundo, y esto hace que la información o el conocimiento tanto médico como científico que se tiene de ellas pues sea limitado, lo que también va a dificultar poder realizar un diagnóstico, ¿vale? Una vez que para el diagnóstico de estas enfermedades diríamos o podemos decir que hay 2 pilares básicos, ¿vale? La parte clínica, ¿vale? En base a la historia familiar, historia clínica del paciente, a los síntomas y signos clínicos que presenta. Y por otra parte, la que sería el diagnóstico molecular o genético. Este diagnóstico genético molecular lo que va a hacer es poder confirmar la sospecha clínica que se tiene. Un estudio diagnóstico, un estudio genético en este caso, siempre debe comenzar por una consulta de asesoramiento, en la cual especialistas en el campo de la genética, van a hablar con el paciente, van a recopilar información clínica, información familiar de ese paciente. Se le va a explicar qué tipo de pruebas genéticas se pueden realizar, qué implicaciones, qué limitaciones tienen estos estudios, para que el paciente, una vez esté informado, pueda decidir libremente y tomar la decisión más adecuada para él. Una vez que el paciente decide realizarse un estudio genético, se obtiene una muestra biológica, fundamentalmente sangre, y a partir de allí, de esta muestra, se extrae el ADN, que es el que se analiza mediante diferentes técnicas moleculares. Esos resultados que obtenemos se interpretan y se elabora un informe de resultados. Este informe de resultados se debe entregar siempre dentro de una segunda consulta de asesoramiento genético, en la cual, además de explicar los resultados obtenidos al paciente, se van a tratar o se van a explicar los riesgos que se tiene esa familia de que la enfermedad vuelva a aparecer,
y se van a resolver todas las dudas que pueden generar los resultados obtenidos. Además, se pueden indicar qué tipo de tratamiento se le dirige, se puede beneficiar al paciente, o incluso se le da información de asociaciones de pacientes que tienen la misma enfermedad y también apoyo psicológico a los pacientes como a los familiares. Por lo tanto, y como hemos dicho, el tener un diagnóstico genético en este tipo de pacientes con enfermedades raras va a confirmar el diagnóstico clínico, es decir, va a poner nombre y apellido a la enfermedad que tiene ese paciente, lo que va a contribuir al correcto manejo terapéutico, es decir, una vez que se conoce la enfermedad que padece el paciente, se le va a poder tratar de manera más adecuada. Además, permite establecer el pronóstico y, en algunos casos, poder adelantarnos a síntomas o eventos que van a ocurrir a lo largo del tiempo. Y, por supuesto, tener un diagnóstico genético nos va a permitir a las familias hacer una correcta planificación familiar, porque nos permite calcular o determinar los riesgos familiares de ocurrencia y recurrencia de esta enfermedad, y nos va a permitir también identificar familiares portadores o afectos que quizá ahora todavía no hayan debutado o no hayan manifestado la enfermedad, pero que sí lo van a hacer en un futuro o que tienen un mayor riesgo de poder desarrollarla. Por ello, el diagnóstico genético en estas enfermedades para estos pacientes es esencial para mejorar principalmente su calidad de vida. Y por el momento nada más, muchas gracias y quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis contestar o los comentarios que podamos hacer a continuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leire. Toca ahora el turno de Beatriz Perales, quien nos hablará sobre la dificultad de acceso a los medicamentos huérfanos. Cuando quieras, Beatriz. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a IEM por contar con la participación de AELMU en este foro. Sí que me gustaría, como vocal y como secretaria de AELMU, contaros lo que es AELMU. AELMU es la Asociación Española de Laboratorios o Compañías de Medicamentos Huérfanos. Y bueno, ¿por quién está formado AELMU? Pues actualmente está formado por 21 compañías farmacéuticas y biotecnológicas que se dedican principalmente, nos dedicamos a la investigación, al desarrollo y a la comercialización de terapias innovadoras para las enfermedades poco frecuentes. Dentro de nuestros objetivos, realmente, pues sobre todo lo que queremos hacer es dar visibilidad a las características especiales de las enfermedades minoritarias, y ya sean raras o ultra raras, sobre todo informar y formar sobre el valor que aportan los medicamentos huérfanos en el tratamiento de estas patologías. Colaboramos con organizaciones de pacientes, administraciones públicas y otros agentes para aportar nuestro conocimiento y experiencia en la investigación y desarrollo de medicamentos para estas terapias. Y bueno, sobre todo lo que queremos es también trabajamos por sumar esfuerzos para conseguir apoyar la I+D y sobre todo que cada vez haya más tratamientos para estas enfermedades minoritarias. Sí que me gustaría, que es verdad que Leire ha hecho una introducción muy buena en el contexto de lo que son medicamentos, lo que son las enfermedades raras. En la Unión Europea se considera que una enfermedad rara afecta a menos de 5 por cada 10.000 personas. Con respecto a lo que es un medicamento huérfano, es un medicamento que se destina a esta enfermedad rara con esta prevalencia, y sobre todo son medicamentos que no tienen, en los que no hay otra alternativa habitualmente terapéutica, es decir, que no hay otros medicamentos con los cuales los pacientes se pueden tratar. Esto también, pues dentro del desarrollo y la investigación
de los medicamentos huérfanos pues supone un desafío por el contexto que tienen, el número de pacientes, el tiempo en desarrollar este medicamento y sobre todo, que me gustaría daros un dato, que es que solo el 5% de las enfermedades raras actualmente tienen tratamiento. Y esto es algo que, bueno, pues es algo que tenemos que ir mejorando en apoyo de la investigación, del diagnóstico, como bien ha comentado Leire, y sobre todo en los tratamientos. Sí que contaros cuál es la situación actual del acceso a estas terapias en España. Si viene de decir que ahora mismo hay un compromiso y una colaboración máxima con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en este área, y también, como un dato muy positivo, es el crecimiento en la inversión y en el área de desarrollo de ensayos clínicos para enfermedades poco frecuentes en España, dándos unos datos bastante positivos. A finales del año del 2021 había más de 225 ensayos clínicos autorizados destinados a estas patologías. Casi el 23% de los nuevos estudios en medicamentos eran destinados para el desarrollo y la investigación de tratamientos para las enfermedades minoritarias. Dicho esto, sí me gustaría contar un poco cuál es la situación actual del acceso a estas terapias en España, que trabajamos como asociación en dar estos datos y estudiarlos desde hace años para poder proponer mejoras y proponer también alternativas a la mejora de este acceso a nivel terapéutico. Contaros básicamente que en la Unión Europea y en España actualmente hay 195 medicamentos o productos con una designación huérfana por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Hay 146 con autorización de comercialización y una vez que tienen autorización de comercialización, sobre todo a nivel europeo, en España hay 123 con código nacional. De estos 123, 63 están financiados por el Sistema Nacional de Salud, es decir, el 43% de los medicamentos del total. Y de estos 63 medicamentos hay que decir que el 48%, es decir, 30 de ellos, están financiados con restricciones. En el año 2022 hay 22 nuevas designaciones huérfanas a nivel europeo. Hay nuevas autorizaciones de comercialización por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Tenemos 17 en España con código nacional y se han financiado en el año 22 9 medicamentos huérfanos. El tema está, y esto es una de las áreas de mejora, que sé que hay un compromiso y se está trabajando en ello, es el tiempo de espera de la aprobación de estos medicamentos, que asciende a 34 meses. De los cuales, bueno, hemos hablado de los medicamentos que estaban financiados. De los que no están financiados, que son 60 medicamentos, 32 no han conseguido la resolución de financiación en este país y todavía 28 están en estudio de resolución de financiación. Esto es una de las cosas también que se debate en este área. Hay medicamentos, como habéis visto, que tienen acuerdo, que tienen código nacional, pero no tienen, o sea, tienen acuerdo de comercialización a nivel de la EMA, pero no tienen código nacional. El código nacional es necesario para poder comercializar el medicamento en España, y vemos que durante el año 2022 hay un número mayor de medicamentos que no han solicitado el código nacional en España. ¿Esto qué significa en términos más globales? Que existe quizá cierta incertidumbre a la hora para las compañías farmacéuticas a la hora de saber y querer un poco invertir en la comercialización de estos medicamentos en España, quizá pues, bueno, por los datos que hemos dado, quizá por el tiempo de espera, quizá porque bueno, no se sabe si se van a acabar financiando, no se sabe si va a haber restricciones. Y esto es un tema que nos queda todavía por trabajar de forma conjunta.
Y esto es un poco hasta ahora los datos más macro que como asociación trabajamos. Y como resumen, pues sí que me gustaría decir que hay datos muy positivos en el que aumenta la investigación y la inversión en el desarrollo de tratamientos para las enfermedades minoritarias y que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para mejorar el acceso de estos tratamientos a los pacientes, a estos 3 millones de pacientes afectados en España. Muchas gracias. Y como bien ha comentado mi compañera Leire, cualquier duda o información, encantada de resolverla. Gracias. Mil gracias, Beatriz. Cierra el turno de intervenciones individuales Ramón García, acercándonos a la macroglobulinemia de Waldenström. Ramón, la pantalla es tuya. Ramón, tienes que activar el micro. Disculpas. Repito, muchas gracias por invitarme a participar en esta reunión y buenas tardes a todos. Trabajo en este hospital, Hospital Universitario de Salamanca, que es conocido, entre otras cosas, por tratar una enfermedad como es esta, la macroglobulinemia de Waldenström, que, como ya habéis visto por su propio nombre, pues resulta compleja de abordar. Es un compuesto de 3 palabras en sí que indican muy bien lo que significa la enfermedad. Macro, que significa grande. Globulina, que es una proteína que hay en la sangre, es decir, es una globulina muy grande que hay en la sangre. Hemia es de sangre. Y lo que viene a indicar es que hay un exceso de esta proteína grande en la sangre. Concretamente es una inmunoglobulina M, un anticuerpo de los que típicamente utilizamos todos contra las infecciones en la primera respuesta cuando tenemos una infección. Esta enfermedad es un linfoma, es un linfoma generalmente muy indolente y se caracteriza por la presencia de esta macroglobulina en la sangre y por la presencia de células infiltrantes en la médula ósea. Es una enfermedad que hoy por hoy se considera incurable. Es una enfermedad rara, apenas aparece en unos 140 españoles nuevos cada año, lo que viene a ser aproximadamente 3,1 sujetos nuevos cada año. Aproximadamente en total en España puede haber unas 1.500 personas, quizá con unas cifras un poco exageradas, unas 1.500 personas padeciendo esta enfermedad. Y tiene un problema importante de acceso de los pacientes al conocimiento de la enfermedad por este motivo, por su rareza. Además, es una enfermedad que ya afecta a personas mayores. Generalmente la mediana está en torno a los 71 años, con lo cual es una enfermedad a la cual también se le presta relativa poca atención. Y digo relativa porque gracias pues a lo que pasa algunas veces en estas enfermedades, gracias a su interés biológico, pues ha sido bastante más atendida que otras. Es una enfermedad que está justo en medio de 2 enfermedades mucho más frecuentes, la leucemia linfática crónica y el mieloma múltiple, que son enfermedades tremendamente, pues no tremendamente frecuentes, pero mucho más frecuentes que estas. Y es una enfermedad que da muchas pistas para poder entender a esas otras enfermedades y para poder ayudar a diagnosticarlas y a tratarlas mejor. El diagnóstico inicial es relativamente sencillo, basta con ver esta imagen que tenemos aquí, este pico monoclonal, y después ver que se trata de un subtipo de inmunoglobulina M. Esto es una técnica que se hace en el laboratorio con relativa frecuencia y que nos permite llegar a una sospecha diagnóstica inicial con relativa frecuencia. Sin embargo, luego resulta problemático establecer una buena aproximación final al diagnóstico, puesto que es necesario saber muchas cosas de ella. Muchas cosas que, como decía anteriormente, gracias al desarrollo de la atención a los pacientes por ese interés biológico que tiene, pues hemos ido ganando mucho en el tiempo. Como podéis ver en estas imágenes, en los años 80 los pacientes apenas vivían 5 años, a pesar de ser una enfermedad indolente, pues tenían una supervivencia mediana por debajo de los 5 años. Y hoy en día estamos convencidos de que estamos superando los 10, los 15 años de mediana de supervivencia en estos pacientes, gracias a esa mejora en el conocimiento biológico y a los nuevos tratamientos que se han podido desarrollar dentro de el concepto de búsqueda de tratamientos generales en el cáncer, de lo cual se ha aprovechado esta enfermedad. Es una de las cosas que por fortuna podemos llegar a hacer en estos pacientes con enfermedades tan raras.
Decía que tiene una biología pues, apasionante para los que nos dedicamos al diagnóstico y a tratar de entender estas enfermedades como el cáncer. Pues resulta que tiene dos conceptos muy interesantes. Uno son esos que decía anteriormente a propósito del diagnóstico, esa globulina grande que hay en la sangre que podemos ver con esas técnicas, y otro es la presencia de una mutación que prácticamente solamente está en esta enfermedad. Esta mutación se descubrió en el año 2011, afecta a este gen, el denominado MYD88, concretamente en un único sitio, en un aminoácido, que es el 265, condiciona un cambio de una leucina por una prolina. Son dos aminoácidos comunes en los seres humanos, pues uno está cambiado por otro y es lo que hace que este gen se lance y aumente mucho su expresión, aumente esta vía de una vía metabólica que tenemos en el cuerpo y gracias a ello, pues las células que tienen esta mutación proliferan mucho más y sobreviven mucho más de lo que le correspondería. Entonces, tenemos aquí una vía, que es esta que estoy comentando aquí, la de la vía de la BTK, que está muy afectada esta enfermedad y tenemos la fortuna de que gracias a otra enfermedad rara, que seguramente Leire conozca bien, la hipogammaglobulinemia de Bruton, que tiene estas mutaciones en los niños que luego desarrollan problemas inmunológicos, pues en este caso está todo lo contrario. Es una mutación que aumenta la expresión de esta vía y es lo que hace que las células proliferen más. Y luego hay otras mutaciones, como por ejemplo esta otra, la CXCR4, que aparecen en algunos pacientes sí y en otros no, aproximadamente un 30%, y condiciona una diferencia en el comportamiento de la enfermedad respecto al tratamiento y a su evolución final. Es una enfermedad que, aparte de esto que os he estado comentando, nos da un problema adicional y es que tiene una expresión clínica muy variada. Puede producir anemia, puede producir hiperviscosidad, puede producir síntomas B, que son tres síntomas muy conocidos por parte de los hematólogos, que son la pérdida de peso, la fiebre y la sudoración nocturna. Esos son los síntomas B. A veces se presenta de esta forma, a veces se presenta con sangrado y a veces se presenta con síntomas neurológicos. A veces encontrar esto en un paciente solo por la clínica prácticamente es imposible dar un diagnóstico solo con esto si no tenemos todos los métodos diagnósticos que antes he comentado. Bien, esto hace que con todas estas mutaciones pues tengamos más problemas para esta enfermedad tan rara. Pues resulta que de estas mutaciones prácticamente todos los pacientes, el 95% de los pacientes tienen esa mutación de MYZ88 que comenté antes, pero solo la mitad, el 30%, tienen la mutación de CXCR4 y el 65% no tienen la mutación de CXCR4. Y el 5% restante no tienen la de MYZ88. Con esto lo que quiero ejemplificar es que hay hasta 3 subtipos diferentes de la enfermedad que además nos obligan a cambiar el tratamiento de unos pacientes a otros, puesto que en estos vamos a utilizar inhibidores de BTK, en estos vamos a utilizar poliquimioterapia y en estos vamos a utilizar otros inhibidores especiales de BTK. Es decir, que incluso en una enfermedad tan rara vamos a tener subtipos diferentes que nos obligan a tener que adaptar nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento mejor a ellos. Esto hace que para estas enfermedades necesitemos una aproximación diagnóstica muy concreta, muy especial, que nos ayude y que es uno de los retos que hoy tenemos en ella. Y aparte de eso, que luego para cada uno de los diagnósticos tengamos el fármaco apropiado. Para nuestra fortuna, en esta enfermedad sí que tenemos la farmacopea apropiada y solo necesitamos que todos estos sistemas diagnósticos y que esos fármacos estén disponibles para nuestros pacientes. Por desgracia, en las enfermedades raras esto no siempre ocurre y los hematólogos estamos bastante contentos de que para nuestros pacientes, para estos pacientes con esta enfermedad tan rara, sí que podamos disponer de esta metodología de diagnóstico y de todos estos nuevos tratamientos que puedan hacer que esos pacientes hoy aspiren a tener una supervivencia semejante a la de la población general de la misma edad y sexo. Ojalá esto pudiera hacerse para todas las enfermedades raras. Y nada más, con esta presentación creo que termino con mi apartado. Cualquier pregunta estoy dispuesto a contestarla. Pues sí, Ramón, ojalá. Muchísimas gracias por tu presentación. Terminada la primera parte del IM Meetings, vamos a inaugurar ahora un turno de preguntas dirigidas a cada uno de los participantes. Siguiendo con el orden anterior, Leire, ¿cuáles son las implicaciones y limitaciones de los estudios genéticos?
Sí, antes he comentado durante mi presentación, ¿verdad?, que en una consulta de asesoramiento pretest que se les hace a los pacientes se les explica eso, las limitaciones e implicaciones de estos estudios, ¿vale? En cuanto a las implicaciones, puesto que el ADN es una molécula que se hereda, ¿vale?, y que se comparte entre los diferentes familiares, es importante saber que la información que se obtenga de un estudio genético no solo aplica al paciente, sino también a los familiares, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, en el que se diagnostica por primera vez en un niño una enfermedad rara, es el primer caso en la familia, ¿vale? Y entonces eso puede explicar o un estudio genético nos puede enseñar o demostrar que los padres de ese niño quizás sean portadores de la enfermedad, es decir, ellos son sanos, pero portan un gen mutado que ha dado lugar a que su hijo tenga la enfermedad. Y eso implica que ellos sean portadores y que el riesgo de volver a tener un hijo afecto sea mayor que el que tiene la población general. De hecho, sería de un 25%. Y también es importante la implicación de que un diagnóstico genético nos puede ayudar también a detectar otros familiares afectos que por lo que sea no hayan desarrollado la enfermedad o lo vayan a hacer de forma más tardía. Entonces, el paciente tiene que saber la información que va a recibir y que no solo la aplica a él, sino también a los familiares. Y hay que trasladar esa información también para que lo tengan claro. Y en cuanto a las limitaciones, yo siempre suelo explicar a mis pacientes como dos tipos de limitaciones, diríamos, que tienen los estudios genéticos, ¿vale? Por una parte es el conocimiento que tenemos, la evidencia científica y médica y molecular que se tiene de las enfermedades, ¿vale? Nosotros los humanos tenemos más de 20.000 genes, solo se conocen asociados a patología unos 6.000, 6.500, por lo tanto quedan un montón de genes de camino por recorrer y muchas veces hacemos un estudio genético y encontramos variantes, alteraciones en ese ADN que no podemos establecer con certeza que van a ser causa de la patología. Entonces, en esos casos, pues se requieren de estudios familiares adicionales o incluso lo que se recomienda es una reevaluación de esas variantes a lo largo del tiempo, porque quizá ahora no podamos establecerlo con certeza, pero quizá de aquí a un tiempo, con las nuevas evidencias científicas y médicas, sí que podamos reevaluar esa variante y atribuirla a la causa de la enfermedad. Y por otra parte, la limitación inherente a cualquier técnica. Todas las técnicas no son capaces de determinar o de ver o de detectar todas las alteraciones del ADN y entonces pues conocer también que cada técnica tiene sus limitaciones inherentes a ella misma. Entonces, bueno, es una información que el paciente debe conocer antes de enfrentarse a la realización de un estudio diagnóstico. Genial, Leire, muchas gracias. Beatriz, ¿sabes o te constan qué cambios están trabajando o planteando en Europa que afecten a los medicamentos huérfanos? Pues sí, actualmente estamos además en un momento crítico porque, bueno, realmente a nivel europeo se está actualizando el Real Decreto, el reglamento de la Unión Europea, el 141/2000, que es un reglamento que es de medicamentos huérfanos, que nació en el año 2000 con el propósito de que, bueno, principalmente los pacientes afectados por enfermedades raras tuvieran los mismos derechos y la misma calidad de tratamiento que otros pacientes. Este reglamento de medicamentos huérfanos nació en el año 2000, lleva 22 años de vigencia, se ha ido modificando su texto y esperamos que en breve, en semanas, conozcamos el texto nuevo de este nuevo reglamento que, bueno, que vuelve a incentivar o a modificar bueno, pues este propósito y fomento de la investigación en el mundo de las enfermedades minoritarias
Y bueno, veremos el texto en los próximos meses y sobre todo también, tiene también el propósito de mejorar el acceso de los medicamentos huérfanos, no solo a nivel europeo, sino a nivel de todos los países. También actualmente, supongo que habréis oído, está la estrategia farmacéutica para Europa, que también está basada principalmente en 4 pilares. Uno de ellos es, por ejemplo, el primero, garantizar que los pacientes puedan acceder a tratamientos asequibles y abordar necesidades médicas no satisfechas. Por ejemplo, se habla en esta estrategia farmacéutica europea de la resistencia a los antibióticos y también habla específicamente de los medicamentos huérfanos o los medicamentos para enfermedades raras. Y bueno, dentro de sus otros pilares, pues también aborda el fomentar la competitividad y la innovación y la sostenibilidad de la industria farmacéutica dentro de Europa. Entonces, bueno, estas dos actualmente, estas dos normativas, el reglamento y la estrategia, pues contemplan el área de medicamentos huérfanos. Y además se une que, España tendrá la presidencia de la Unión Europea en este último semestre del año, lo cual, pues España tendrá un papel importante en el desarrollo de estas normativas. Genial, Beatriz, muchas gracias. Ramón, ¿hasta qué punto se pueden beneficiar las enfermedades de ser designadas raras y en concreto la macroglobulinemia de Waldenström? Bueno, yo creo que en gran medida, porque una designación de enfermedad rara teóricamente ayuda a mejorar el acceso a ciertos medicamentos. Eso, para nuestra desgracia, no siempre se cumple y, por ejemplo, me está pasando ahora mismo que medicamentos específicos de la enfermedad de Waldenström, de la macroglobulinemia de Waldenström, no tienen un buen acceso a esos medicamentos, puesto que hay siempre muchísimas trabas para hacer que estos pacientes lleguen a la innovación. En este sentido, yo creo que es algo que tenemos pendiente todavía, mejorar la reglamentación para medicamentos, especialmente aquellos que son apropiados para enfermedades raras, para que estos medicamentos puedan ser tengan un acceso más fácil para estos pacientes. Hay que tener en cuenta que son pacientes muy perjudicados por la rareza de su enfermedad, que muchas veces tienen que ir saltando de un médico a otro, de un centro a otro, hasta que al final encuentran un diagnóstico correcto o un experto que es capaz de llevarlos o por lo menos de guiarlos de una forma adecuada, y eso les perjudica mucho a la hora de manejar la enfermedad en general. Si encima ponemos pegas a la hora de acceder a medicamentos, pues estas personas se ven muy perjudicadas. Con lo cual, yo creo que el ser designada como enfermedad rara les favorece en este sentido, pero yo creo que deberíamos mejorar todavía más y favorecerles todavía más a los pacientes con esta designación de enfermedad rara. Genial, gracias. Leire, ¿qué técnicas u opciones existen para llevar a cabo los estudios genéticos? Vale, pues existen diferentes técnicas moleculares, ¿vale? Y técnicas diagnósticas en el campo de la genética, y qué técnica aplicar va a depender de la enfermedad de la que se sospeche, ¿vale? Hemos dicho que cerca del 80% de las enfermedades raras tienen un origen genético, pero la alteración que ocurre, que da lugar a la patología, puede ser diferente, ¿vale? Si estamos ante una sospecha de una enfermedad, una cromosomopatía, que en lo que la alteración en un cromosoma es lo que va a dar lugar a la enfermedad, pues realizaremos técnicas que nos permitan ver esos cromosomas de forma macroscópica, ¿vale? Y ver si hay un cromosoma de más, un cromosoma de menos, o hay un cacho que le falta o que le sobra, ¿vale? Por ejemplo, un cariotipo o una raya.
En cambio, hay otras enfermedades que se originan por mutaciones puntuales, por ejemplo, la que ha comentado nuestro compañero Ramón, ¿verdad? Que es una mutación puntual en una letra concreta de ADN de un gen, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que la técnica a aplicar es la secuenciación, ¿vale? Es técnicas que nos permiten leer la secuencia exacta de los genes, ¿vale? Dentro de la secuenciación, en los últimos años se ha desarrollado muchísimo la parte de la secuenciación masiva, que al final lo que nos va a permitir es poder leer la secuencia de muchos genes a la vez. Entonces, pues si estamos ante una sospecha de una enfermedad de origen genético en la que están implicados un conjunto de genes, pues podemos secuenciar esos genes de manera directa, todos los genes a la vez, y analizarlos de manera simultánea. Incluso si estamos ante un caso muy complejo, en lo que la clínica es muy heterogénea, no sé, la sospecha clínica no está clara, incluso podemos llegar a secuenciar todo el exoma o todo el genoma, ¿vale? Y poder analizar base a base o poder leer toda la información que hay en nuestro exoma, en nuestro genoma. Eso, por supuesto, la información que podemos sacar de ahí es increíble, pero también la complejidad es elevada y por eso necesitamos de nuestros compañeros bioinformáticos y de compañeros que nos ayuden o que entre todos podamos dar respuesta al diagnóstico de esas enfermedades a través de estas técnicas. Genial, gracias. Beatriz, en nuestro país, en España, ¿qué cambios crees que se podrían producir a medio plazo en lo relativo al reglamento de medicamentos huérfanos? Bueno, en España, al final todo lo que pasa en Europa se acaba trasladando a España. Actualmente en España, más específico de nuestro país, tenemos la nueva ley de garantías y uso racional de medicamento, que bueno, que sabemos que va con cierto retraso. Se esperaba que fuera a salir en el primer semestre de este año. Bueno, pues aquí desde la asociación, desde AELMU, se participó en la consulta pública, en el proceso de consulta pública, bueno, porque pensábamos que era una buena oportunidad para aprovechar e incorporar ciertas áreas de mejora en el acceso a los medicamentos huérfanos, desde su mejora en la evaluación, desde su mejora en los procesos de fijación de precios, desde la agilización de los procesos burocráticos. También antes, he contado en números y en cifras un poco cuáles son los días y el número de tratamientos. Sí que es verdad que actualmente hay ciertos medicamentos o muchos de ellos que se suministran hasta que tienen la financiación a través de un proceso o una situación especial de medicamentos en situaciones especiales. Pero bueno, todo esto consideramos desde la asociación que de cara a la nueva publicación o a la nueva desarrollo de la ley de garantías, creemos que es un buen momento para actualizar, como bien también ha dicho el doctor García, propuestas para la mejora del acceso a los medicamentos. Además, en España, actualmente, ligado a esto, hay un plan estratégico de la industria farmacéutica para los años 23 hasta el año 2025. Y aquí, se ha reflejado este plan estratégico en el plan de recuperación y transformación, que principalmente tiene dos objetivos, que es la racionalización y el estímulo que se da a la industria para mejorar la investigación, no solamente en el área de enfermedades raras, pero que también es un buen momento para estimular acuerdos, colaboraciones, quizá manejo de la incertidumbre que he comentado antes, sobre todo para compañías que quieren empezar su desarrollo en España, poniendo a disposición tratamientos en medicamentos huérfanos, cómo se puede colaborar o propuestas
para mejorar esta incertidumbre. Y bueno, por último, en el plan normativo del Gobierno que hizo público para el año 2023, que hizo público hace un par de semanas, una de sus intenciones es mejorar el proceso de fijación de precios en España. Y eso también, como ya he mencionado antes, es una oportunidad, bueno, pues para proponer y mejorar ciertos aspectos, a lo mejor no solo en procedimiento, que quizá eso lleva un periodo más largo, sino, bueno, pues en los requisitos que se piden o que se necesitan para la financiación de medicamento huérfano en España, dada la idiosincrasia que, como bien se ha comentado, tiene estos medicamentos que van destinados a enfermedades poco frecuentes. Hay poco número de pacientes, generalmente también a veces cuando se aprueba en la Unión Europea, en la Agencia Europea del Medicamento, tienen aprobaciones condicionales porque al no haber una alternativa de tratamiento se aprueba con una aprobación condicional con el compromiso de la compañía farmacéutica de presentar nuevos datos, pero bueno, dadas las circunstancias y la gravedad de la patología y la ausencia de otros tratamientos, la Agencia Europea considera que este medicamento tiene que estar autorizado con una aprobación condicional. Y bueno, creo que estos 3 puntos también son críticos actualmente en España para mejorar el acceso a los medicamentos y fomentar la innovación y la investigación en este área. Muchas gracias, Beatriz. Ramón, ¿cuáles consideras que son las dificultades de acceso a la innovación en enfermedades raras? Son muchas. Primero, en el diagnóstico. En España, a día de hoy, todavía no tenemos una normativa clara para poder acceder a todo el diagnóstico genético de los pacientes. Tanto de los pacientes con enfermedades hereditarias, con mutaciones germinales, en la línea germinal, que son las que se heredan, que son muy raras, pero que cuando la tienen los padres las heredan los hijos y hay una acumulación por familias, como en las enfermedades somáticas, que estas son mucho más frecuentes, el cáncer, por ejemplo. Todo el cáncer, incluyendo los cánceres raros como la macroglobulinina de Waldenström, pues hay muchas dificultades para acceder al diagnóstico genético, puesto que hoy por hoy la secuenciación de nueva generación, a la que ha hecho referencia antes Leire, pues no está disponible para todos los pacientes y en los momentos en que se necesitan. Muchas veces tenemos que andar con restricciones, a este paciente como es muy mayor no se lo podemos hacer, a este paciente que no tiene una oportunidad tampoco se puede hacer y así es muy difícil avanzar. A día de hoy el Ministerio está trabajando en la elaboración del catálogo de diagnóstico genético de nuestro país, pero sigue siendo un tema pendiente y, por desgracia, un tema muy lento. Entonces, primero en el diagnóstico y en segundo, la innovación diagnóstica es muy complicada. Y en segundo, los medicamentos. Ya lo ha mostrado antes Beatriz. O sea, hay un montón de fármacos que no se aprueban, que están ahí pendientes de ver si se aprueban. Hoy por hoy, no sé, a lo mejor alguien no se ha dado cuenta bien de la cifra que ha dicho. 34 meses para aprobar un fármaco es un tiempo claramente excesivo. Muchos pacientes se mueren mientras están esperando ese tratamiento y es algo que en un sistema sanitario como el español, donde queremos invertir en sanidad y donde queremos mejorar la sanidad de nuestros pacientes y donde se nos llena la boca de decir que es que la sanidad hay que mejorarla e invertir en ella, pues esto no se está haciendo. Por ejemplo, en estas cosas. No podemos esperar 3 años, 34 meses son casi 3 años, a aprobar un fármaco innovador que puede resultar en beneficios para los pacientes. Entonces, yo creo que tenemos en el debe estos dos apartados. La innovación sigue siendo muy lenta de incorporar en nuestro país y es un déficit que tenemos que resolver en los próximos meses, yo diría. Genial, Ramón. Pues muchísimas gracias. Ahora pasaremos a las preguntas del público que han ido dejando en el chat. Juan Pablo Trujillo dice: muchas gracias por vuestra claridad en las charlas. Mi pregunta va dirigida hacia la necesidad de aprobar la especialidad de genética clínica. Si creéis que esta especialidad mejorará el tiempo de diagnóstico de las enfermedades raras y su manejo más oportuno y adecuado.
Y también pregunta específicamente a Ramón cómo mejorar y hacer eficaz los procesos de diagnóstico. Mi pregunta va dirigida hacia la necesidad de aprobar la especialidad de genética, que bueno, era un poco lo que ella decía antes, entonces no sé quién querrá contestar. Bueno, yo, un poco por alusión en la parte final, te puedo decir que yo cómo mejoraría esto, desde luego, pues buscando expertos de verdad. Y esto de la única forma que se puede hacer es utilizando redes y centralización. Es decir, que un médico pueda acceder al mejor diagnóstico en el mejor centro posible de nuestro país. Y muchas veces esto que suena tan feo de la centralización, pues no hay más remedio que hacerlo así. Y hoy día tenemos las ventajas de los centros especializados y las ventajas que nos da la tecnología para poder hacer incluso centralizaciones virtuales, centralizaciones de muestras, centralizaciones de datos que nos pueden permitir mejorar el acceso al diagnóstico para todos los pacientes. Yo vuelvo a decir que lo ideal es que se busque el experto adecuado para aquella patología adecuada o concreta, de modo que podamos acceder. Y en cuanto a la especialidad de genética clínica, la verdad es que no lo sé. No sé hasta qué punto puede mejorar esto o no los procesos de diagnóstico. Yo creo que la aprobación de una especialidad como la especialidad de genética clínica puede ayudar a mejorar, a clarificar el panorama de las especialidades médicas en nuestro país. Esto es algo que es evidente, en otros países está aprobada. Y lo único que hay que hacer es hacerlo correctamente, sobre todo sin buscar conflictos con otras especialidades donde a veces las fronteras de diagnóstico y de atención a los pacientes son difíciles de delimitar. Quizá, si se hace bien, ayude en todos los aspectos a nuestros pacientes. Genial, Ramón. Leire, Beatriz, no sé si queréis añadir algo más en relación con esta pregunta. No, a mí por lo que estoy completamente de acuerdo con Ramón, y sí que es verdad que yo creo que la creación de la especialidad de genética clínica yo creo que es esencial, por lo menos que garantice que en todos los hospitales hay un equipo de genetistas clínicos, ¿vale?, que van a ayudar a esos pacientes independientemente de que, como dice Ramón, se centralice, se busque el mejor especialista para cada patología, pero el hecho de que haya una especialidad con una formación reglada que permita que en todos los hospitales y centros haya equipos de genetistas que colaboren o trabajen de forma multidisciplinar con el resto de facultativos, yo creo que mejoraría muy mucho el diagnóstico de estos pacientes, o el tiempo por lo menos, y la información que se les da a los mismos. Pero bueno, hay que hacerlo como dice Ramón, hay que hacerlo bien y de una forma ordenada. Genial. Beatriz. Vamos, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Ramón y Leire, y sí que es verdad que una especialidad reconocida y que trabaje con foco en el diagnóstico mejoraría los datos que ha comentado Leire de 4 años de media. A mí me gustaría que añadir, según datos de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras, el 20% de los pacientes, es 1 de cada 4, tarda 10 años en tener un diagnóstico. O sea, creo que aquí todavía hay mucho más trabajo que hacer. Genial. Pues Cristina Pascual pregunta de qué manera el reglamento sobre medicamentos huérfanos, basado en un sistema de incentivos y modelos de acceso anticipado a los tratamientos con riesgo compartido entre administraciones sanitarias y compañías farmacéuticas, ha favorecido grandes avances en materia de investigación. No sé, no hay persona a la que se dirige, no sé quién quiere contestar. ¿Cómo, Beatriz? Yo, si queréis, contesto. Bueno, aquí hay muchas preguntas en una. A ver, es verdad que, bueno, pues el reglamento, como he comentado, de medicamentos huérfanos nació en el año 2000 con el objetivo de incentivar la investigación en huérfanos. Creo que, bueno, esta incentivación se ha conseguido en cierto modo porque, bueno, los datos que he compartido a finales del año 2021, la investigación en el área de raras ha incrementado bastante con estos 225 ensayos clínicos que suponen un 23% del total de los ensayos clínicos. Con respecto al tema de modelos de acceso anticipado, bueno, pues como también he comentado,
existe actualmente para estos medicamentos y para todos, pero para estos hay medicamentos que tienen un acceso anticipado bajo el Real Decreto de Medicamentos en condiciones especiales de uso. Y bueno, todavía también este Real Decreto tiene que actualizarse y mejorar un poco el proceso y determinar un poco los requisitos y cómo se tiene que hacer. Pero bueno, muchos de ellos tienen esta opción de, hasta que se financie por el Sistema Nacional de Salud, ponerlo a disposición de los pacientes. Tema de riesgo compartido, pues como hemos comentado antes, la incertidumbre, sobre todo por la idiosincrasia que tienen las enfermedades raras, que son pocos pacientes, pues los resultados, como bien también ha comentado Leire, cada paciente es un mundo y los resultados son variables. Sí que se han puesto un poco para paliar o mejorar esa incertidumbre a la hora de la financiación, riesgos compartidos o bien pago por resultados, que han permitido pues, que haya un mayor acceso, que al menos se permita tener cierta certidumbre sobre la financiación de este medicamento, viendo sus resultados pues a 1, 2, 3 años en función de cada negociación en la autorización de comercialización. He de decir también que en la última orden de precios de referencia ya no están los medicamentos huérfanos, algo que se pedía desde hace años y este año, en el año 2022, ha sido un hecho. Ya no están, había medicamentos en la orden de precios de referencia que ya no están, se han excluido, con lo cual, bueno, ha habido cierta incentivación, pero creo que por todo lo que estamos hablando los tres hoy aquí hay todavía mucho que hacer. No solamente con un reglamento, sino, bueno, pues con voluntad y con la mejora de los procesos. Yo, si me permites hacer una cosa, me parece es todo lo que has dicho es correcto. Hay una cosa que tengo que decir, que es cierto que se incentiva, pero se incentiva poco y además a veces se hacen trampas. Por ejemplo, voy a traer un poco el agua a mi molino, y es las últimas resoluciones que ha habido por parte de la Agencia de Resolución Expresa de No Financiación, que han cortado las alas a la utilización de muchísimos medicamentos huérfanos que estábamos utilizando y que intentábamos adaptar de la mejor manera a nuestros pacientes, y que con esa resolución famosa ha cortado por completo la posibilidad de empleo de estos fármacos para muchos pacientes que se podían beneficiar de ellos. Creo que es algo que se debe tener en cuenta también a la hora, si queremos incentivar el uso de medicamentos huérfanos, medicamentos para enfermedades raras, luego no podemos cortarles las alas por otra vía. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Ramón. De hecho, bueno, podemos hablar aquí, hay procesos que que se han propuesto por la asociación y por otras asociaciones, pues un fast track para estos medicamentos, una autorización temporal de uso. Bueno, pues como bien dice el doctor García, pues para mejorar al final, si no hay resolución de financiación, al menos temporal, el acceso a estas terapias que, como bien se ha comentado, muchos de ellos no tienen ni alternativa. Genial, muchas gracias a ambos por vuestras aportaciones. Ramón, una doble última pregunta. Belén Berrocal pregunta, ¿un caso de W en una familia debemos buscar en el resto de familiares en qué casos utilizamos ciclofosfamida y de qué fármacos disponemos? Y después Luis Marchal pregunta si hay centros de referencia para la enfermedad de macroglobulinemia de Waldenström. Bueno, esta última la contesto rápidamente. Los dos centros más conocidos en España, voy a decir tres, son el Hospital Universitario de Salamanca, el Hospital Clínic de Barcelona y la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Yo diría que estos serían los más representativos, pero hay varios otros centros donde también se puede llevar a una macroglobulinemia de Waldenström con garantías, y además hay que tener en cuenta que la mayoría de los médicos que nos dedicamos a esta enfermedad en España nos conocemos y siempre nos comentamos las posibilidades de cada uno de ellos.
Respecto a la posibilidad de el tema de las familias, es cierto que hay una cierta acumulación de casos familiares. Te encuentras de vez en cuando con alguna familia que hay 2 o 3 hermanos en los que tienen esta patología. No recuerdo ahora mismo ningún caso de padres a hijos, pero también hay publicados en la literatura. Pero la probabilidad de desarrollarla es muy bajita. Es decir, he dicho anteriormente que tenemos 3 casos por cada millón de habitantes. Si tienes un familiar, esta probabilidad se multiplica por 20, es decir, pasas a tener 60 casos por cada millón de habitantes. Sigue siendo bajo, con lo cual digamos que no merece la pena tener una preocupación de ese tipo para estas enfermedades. Siempre que le preguntaban a uno de los sabios de esta enfermedad, el doctor Kyle, le decía, ¿la macroglobulinemia de Waldenström se hereda? La respuesta era que no. A pesar de que haya cierto riesgo de acumulación, la respuesta es que no. Y yo no sé si me queda decir algo más al respecto, cómo mejorar el proceso diagnóstico. Ya lo he dicho antes, buscando sitios centralizados, pues enviando la muestra a Salamanca, enviando la muestra al Clínico de Barcelona, enviando la muestra a la Fundación Jiménez Díaz. Esto pues, nos permite, o incluso algún otro laboratorio, Pamplona también es un laboratorio que lo puede hacer muy bien. Son sitios donde te pueden ayudar a hacer el mejor diagnóstico de estos pacientes, simplemente enviando la muestra y los datos. Muchas veces ni siquiera el paciente se tiene que desplazar hasta allí. Genial. Una última, Ramón. ¿Cómo los médicos pueden ofrecer a sus pacientes el mejor diagnóstico ante una enfermedad rara? ¿Y con qué herramientas cuentan precisamente los médicos para alcanzar el diagnóstico de una enfermedad rara y tratarla? Bueno, ayer, por ejemplo, vino una paciente con una neutropenia rarísima en nuestro centro. Pues lo que hicimos fue preparar la muestra para enviarla a la Paz en Madrid, que es donde mejor le van a hacer el diagnóstico. Es decir, yo creo que la mejor fórmula, de nuevo, es tratar de buscar en toda España, y en España hay muchos expertos en todas estas patologías, buscar la mejor referencia, preguntarles, y muchas veces incluso una buena referencia en Barcelona te indica que a lo mejor en Almería hay un excelente experto para hacer el diagnóstico allí. Y luego repito que las redes que tenemos hoy disponibles en nuestro país y que intentamos mejorar cada vez más, pues nos permiten compartir muestras y compartir ideas para poder hacer el mejor diagnóstico de los pacientes. Yo ahí quizá y en nuestra especialidad, aquí tengo que también ir un poco a lo que mejor conozco, tenemos grupos cooperativos donde realmente compartimos todo este tipo de problemas y al final sacamos una solución siempre. Lo ideal es que el médico de ese paciente busque ayuda en un grupo cooperativo o en una red de diagnóstico. Genial. Hasta aquí el turno de preguntas. Sentimos mucho no contestar a todas. Llega ahora el momento de las conclusiones finales. Leire, cuando quieras. Pues nada, simplemente recalcar la importancia del diagnóstico genético en estos pacientes, que lo que van a hacer es confirmar el diagnóstico clínico y aportar una información valiosísima para el tratamiento y el manejo correcto de estas enfermedades, que conocer la enfermedad que padece el paciente nos va a permitir en muchos casos anticiparnos o predecir los eventos que van a suceder durante el desarrollo de esa enfermedad, y que, por supuesto, los estudios genéticos deben realizarse en un contexto de asesoramiento en el que deben de participar no solo los genetistas, sino junto con las familias, los pacientes, los facultativos clínicos que están con el paciente día a día, y que al final el objetivo tanto de los familiares como de los facultativos es trabajar por los pacientes y por mejorar su calidad de vida, y al final es lo que nos tiene que mover y lo que tenemos que hacer todos para aunar esfuerzos para ello. Genial, muchas gracias. Beatriz, tu turno. Bueno, yo diría que aunque hay datos positivos de que la industria farmacéutica ha focalizado su investigación y
el área de enfermedades minoritarias, por el número de ensayos clínicos que hay en los últimos años. Todavía quedan, diríamos, pasos por recorrer en el acceso a los medicamentos. Creemos que la situación actual en el entorno legislativo y además en el entorno que hay de colaboración es una oportunidad para poder mejorar este proceso de acceso a los medicamentos para enfermedades minoritarias, teniendo en cuenta una mejora en el proceso de fijación de precios, en la evaluación y en facilitar quizá un acceso temprano para aquellos pacientes en los que no hay una alternativa terapéutica y la situación de la enfermedad es grave. Genial, gracias. Ramón, te escuchamos. Bueno, yo creo que vamos a incidir en las dos cosas fundamentales que hemos dicho, que serían que necesitamos que los pacientes con enfermedades raras tengan un buen acceso a los dos campos esenciales del manejo de su enfermedad, que son el diagnóstico, en primer lugar. Siempre decimos que lo peor que le puede pasar a un paciente es que nadie sepa lo que tiene, especialmente si es un médico el que no sabe lo que tiene. Y en segundo lugar, el tratamiento innovador. Muchos de estos pacientes necesitan de tratamientos que acaban de llegar al armamentario terapéutico y por eso es necesario que puedan tener acceso a esas posibilidades. Y yo creo que con esto lo dejaría aquí. El siguiente paso para la enfermedad concreta que yo tengo, es decir, tenemos a los pacientes controlados, les llevamos bien, tenemos una buena supervivencia para ellos, ya solo nos queda curarlos del todo. Y es el camino que estamos tomando en estos momentos para todos ellos. Perfecto, gracias. El reloj manda y no podemos alargarnos más. Leire, Beatriz, Ramón, mil gracias de verdad. Seguro que vuestra experiencia y conocimientos han sido de gran ayuda para los médicos que nos han acompañado esta tarde. Médicos, gracias a vosotros también. Os dejo con Xavi Salada. Hasta la próxima. Bueno, pues el reloj manda y no podemos alargarnos más. Leire, Beatriz y Ramón, mil gracias de verdad. Seguro que vuestras experiencias y conocimientos han sido de gran ayuda para los médicos que nos han acompañado esta tarde. Médicos, gracias a vosotros también y muchas gracias. Ay, perdón. Y tenemos que terminar. Muchas gracias a todos. Os esperamos en el próximo meeting. Mientras tanto, no dejéis de seguir la actualidad médica a través de vuestra web y de nuestra web y de nuestras redes sociales. Ramón, Beatriz, Leire y de Higiene, nuestro patrocinador, muchas gracias de nuevo y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, que vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a todos.